En este video, te traemos la quinta edición de los procesos de fabricación más impresionantes y las fascinantes historias detrás de cada producto hecho en las fábricas más cotizadas a nivel mundial. En esta fábrica cada año se producen millones de condones utilizando máquinas con tecnología muy avanzada. Este producto, utilizado por millones de personas en todo el mundo, es fabricado mediante un proceso curioso. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los condones? Hemos ido a la planta de producción de preservativos para documentar cómo se lleva a cabo este interesante proceso de fabricación, desde la recolección del látex hasta la creación de un producto confiable. El proceso de fabricación de los condones comienza con la recolección de la materia prima. En varios países de Latinoamérica, se les conoce a los condones como caucho, un término que no es incorrecto, dado que todos los condones actuales están fabricados con látex, un material natural obtenido de los árboles de caucho. Para obtener más de 7.000 litros de látex, es necesario cortar aproximadamente 100.000 árboles de caucho cada mes. Estas personas, conocidas como sangradores, se encargan de hacer cortes precisos en la corteza del árbol de caucho. Con una técnica cuidadosamente perfeccionada, realizan estas incisiones de manera que no dañen el árbol, pero que permitan que el látex, un líquido lechoso, fluya gradualmente hacia la superficie. De estos árboles se extrae un líquido blanco, conocido como látex, que al ser dejado en reposo y fraguar, se convierte en caucho natural. Una vez recolectado el látex, se mezcla con agentes estabilizadores como el amoníaco. Este paso es crucial, ya que el amoníaco ayuda a mantener el látex en su forma líquida y evita que se solidifique prematuramente, garantizando que el material esté en óptimas condiciones para su uso en la fabricación de condones. Una vez recolectado, el látex se transporta a la planta de fabricación de condones. Allí, se almacena en grandes tanques que están equipados con sistemas de control de temperatura. Estos tanques mantienen el látex a una temperatura constante y adecuada para preservar sus propiedades y evitar su deterioro. Este almacenamiento controlado es esencial antes de que el látex pase por el proceso de fabricación, ya que garantiza que el material se mantenga en condiciones óptimas para producir condones de alta calidad. Estando dentro de la fábrica, comienza el proceso de moldeo. En esta etapa, se utilizan moldes generalmente hechos de vidrio, que tienen la forma del condón. Antes de sumergir estos moldes en el látex, es necesario preparar este líquido adecuadamente. Para esto, se emplean grandes y profundos tanques de mezclado, con capacidades de hasta 10.000 litros. En estos tanques se añaden aproximadamente 100 kilogramos de caseína para suavizar y refinar el látex. También se incorpora alrededor de 50 kilogramos de tamol para evitar que las partículas de látex formen grumos, asegurando una mezcla homogénea. Finalmente, se agrega cerca de 30 kilogramos de óxido de zinc, que inicia el proceso de vulcanización, transformando el látex crudo en un material más elástico y duradero. Luego, los moldes de vidrio se someten a un lavado minucioso para eliminar cualquier impureza que pueda comprometer la calidad del condón durante su fabricación. Este proceso de limpieza también asegura que la superficie de los moldes quede lo más resbaladiza posible, lo cual es crucial para facilitar la extracción del condón una vez que ha tomado su forma. Después, los moldes limpios se trasladan mediante un sistema de transporte automático y se sumergen cuidadosamente en la solución de látex para evitar salpicaduras innecesarias y asegurar una capa uniforme. Durante este proceso, más de 10.000 moldes por hora se sumergen en una solución de látex durante un tiempo predeterminado que varía según el grosor deseado del condón. Cada molde, previamente limpio y preparado, se sumerge en la solución de látex que cubre uniformemente su superficie. Posteriormente, los moldes se secan cuidadosamente durante aproximadamente 30 minutos mientras son trasladados a lo largo de una línea de producción. Este secado controlado es fundamental para permitir que el látex se adhiera correctamente y forme la estructura final del condón. Para aumentar el grosor de la capa, los moldes se sumergen nuevamente en la solución de látex, siguiendo el mismo procedimiento de inmersión utilizado anteriormente. Esta segunda capa adicional refuerza el grosor, mejorando significativamente su resistencia y durabilidad. Si retiráramos los preservativos de los moldes en este momento, mantendrían su forma, pero no serían tan resistentes ni tan elásticos. Por eso, dentro de la fábrica, se inicia el proceso de vulcanización. Este proceso consiste en introducir los condones en un horno a más de 90 grados Celsius, lo que incrementa su resistencia y elasticidad hasta en un 200%. Además, la vulcanización le otorga al látex una textura suave, casi sedosa, que es fundamental por razones obvias. Una vez finalizado el proceso, los condones,
Todavía calientes, se pasan por un cepillo giratorio que enrolla cuidadosamente el borde superior de cada uno. Este cepillo forma el borde característico que permite un manejo y colocación más sencilla del condón antes de su uso, asegurando que esté listo para cumplir su función de manera efectiva. Luego, se realiza una rápida limpieza de los condones y los moldes, pasándolos por un chorro de agua a alta presión. Este paso elimina cualquier residuo de látex y productos químicos, además de desprender los condones de los moldes y arrojarlos a un contenedor de recolección. A continuación, los condones se colocan en una lavadora especializada que elimina cualquier residuo de productos químicos utilizados durante el proceso de fabricación. Esta lavadora también esteriliza la superficie de los condones, asegurando que estén completamente libres de bacterias o contaminantes. Después de este lavado, los condones se secan de nuevo y se montan en soportes, donde se dejan curar durante 2 días. Dado que un preservativo defectuoso puede tener graves consecuencias, esta planta pone un énfasis extremo en la seguridad del producto, dedicando días completos a rigurosas pruebas. Una de las pruebas más cruciales es la detección de orificios. Para realizar esta prueba, los condones se llenan de agua y luego se sumergen en una tina conectada a un electrodo negativo. Si el agua del interior del condón entra en contacto con el agua exterior, el sistema alerta a la computadora sobre un posible defecto. Este método no solo garantiza una seguridad absoluta, sino que también puede detectar agujeros que serían imposibles de ver a simple vista. Otra prueba clave consiste en seleccionar un condón de cada lote e inflarlo con 18 litros de aire. Si el condón está en buenas condiciones, debe soportar esta presión sin romperse. En la actualidad, la mayoría de los condones pueden contener fácilmente más de 22 litros de aire, aunque esto varía según el tipo de condón. Finalmente, los condones que superan estas pruebas son inspeccionados por un profesional de la salud con un microscopio para asegurar que estén libres de gérmenes. Si algún condón falla en cualquiera de las pruebas, se descarta todo el lote y se reinicia el proceso. Por el contrario, los lotes que pasan todas las pruebas son enviados al área de empaquetado. Antes de ser empaquetados, los condones son tratados por una máquina automática que les agrega unas gotas de lubricante y aceites aromáticos para mejorar el rendimiento y la facilidad de uso, según el tipo de producto. Finalmente, los condones se envuelven individualmente y se empaquetan en papel de aluminio especialmente diseñado para mantenerlos esterilizados y limpios hasta la fecha de vencimiento. Una vez completado este proceso, los condones están listos para ser enviados a diferentes partes del mundo. Escribe en los comentarios si alguna vez se te ha roto alguno, y en qué precios los venden en tu país. Desde su aparición en la década de 1950, los vinilos transformaron la forma en que escuchamos música. Hoy en día, muchos los consideran objetos coleccionables, ya que escuchar canciones en ellos se considera algo clásico. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se crean y graban las canciones en los vinilos? Hemos visitado una empresa en Asia que se encarga de grabar las canciones en los discos y de crear millones de copias para su venta. En Annam, Corea, se encuentra la única compañía discográfica de LP que puede hacer todo, desde la grabación de sonido hasta la producción y el lanzamiento de discos de vinilo. En la primera etapa del proceso, un ingeniero de sonido especializado realiza un análisis detallado de la grabación musical. Esto se hace con el objetivo de mantener un alto nivel de calidad en el sonido, asegurando que tanto los sonidos bajos como los altos se capturen sin distorsión y evitando la generación de surcos demasiado amplios. Teniendo la pista de audio lista, se utiliza un LP de laca, el cual se coloca en una máquina llamada torno de corte, encargada de recibir la señal de audio digital y traducirla en surcos físicos en este disco maestro. Durante el proceso, se utiliza aire comprimido para eliminar los residuos de laca que se desprenden mientras la aguja de corte graba los surcos. Este dispositivo especializado gira el disco a una velocidad constante, generalmente a 45 revoluciones por minuto. La señal de audio digital se envía al cabezal de corte del torno. La aguja de corte en el cabezal recibe la señal de audio y la convierte en vibraciones mecánicas. Estas vibraciones afectan el movimiento de la aguja, que se desplaza lateral y verticalmente a medida que el disco gira. El movimiento de la aguja graba los surcos en la laca, que son una representación física del sonido. La profundidad y el espaciado de los canales corresponden a las variaciones en la señal de audio. Los sonidos graves y fuertes crean surcos más profundos, mientras que los sonidos agudos y suaves se reflejan en surcos menos profundos.
Aunque se trata de una transferencia de la señal de audio a la aguja de corte, este proceso siempre se realiza en un lugar aislado del edificio de la empresa para evitar vibraciones o ruidos externos que puedan afectar el proceso de corte, introduciendo errores en los surcos. Después, se realiza una revisión microscópica de los surcos para garantizar que se cumplan las especificaciones requeridas para una reproducción de sonido de alta calidad. Al terminar la revisión, al disco maestro se le realiza un lavado con una esponja y un poco de jabón neutro. Este método se utiliza porque permite una limpieza más completa sin comprometer la superficie del disco. Seguidamente, se le realiza un enjuague y una limpieza más profunda. Para ello, se utiliza una solución de limpieza a base de agua destilada y alcohol isopropílico en una proporción 50-50. El baño en esta solución es lo suficientemente suave como para no dañar la laca, pero eficaz para remover aceites y residuos más persistentes, garantizando que la superficie del disco esté completamente limpia. A continuación, se coloca el LP en una cabina para aplicar posteriormente el recubrimiento de plata sobre el disco, cubriéndolo con una capa fina. Esta capa de plata es importante para preservar los detalles finos de la grabación. Además, se utiliza la plata porque es un material resistente al desgaste y a las altas temperaturas y presiones del prensado, lo que permite que el molde sea reutilizado para producir múltiples copias de vinilo sin pérdida significativa de calidad. Después del recubrimiento, el disco se sumerge en una bañera de tratamiento que contiene agua y una solución de níquel. En este proceso, llamado galvanoplastia, se asegura que la capa de plata se adhiera correctamente a las áreas grabadas, proporcionando un molde preciso. Después del proceso de galvanoplastia, el disco puede salir temporalmente blando debido a las reacciones químicas que afectan la dureza del recubrimiento metálico. Una vez fuera del tanque de galvanoplastia, el LP se remoja nuevamente para limpiarlo. Luego, con una sopladora, se elimina la humedad sin tocar el disco con los dedos. Por último, se pulen los laterales del molde para asegurar un acabado de alta calidad, ya que durante el proceso de galvanoplastia pueden aparecer imperfecciones o irregularidades en los bordes del recubrimiento metálico. Posteriormente, se separan las placas del disco, obteniendo así una placa positiva conocida como matriz y una placa negativa conocida como stampe. Para la producción de las copias se utiliza el lado negativo, que contiene los surcos en bajo relieve y es una réplica inversa del diseño original. Además, facilita el moldeado de los surcos en alto relieve. Teniendo el stampe completo, se coloca en una máquina para realizar la perforación del agujero central. Este proceso es crítico y requiere alta precisión para garantizar un rendimiento óptimo del disco. El agujero debe estar perfectamente centrado para que el disco se ajuste adecuadamente al plato del tocadiscos. Un agujero descentrado puede impedir que el disco gire de manera uniforme, afectando negativamente la calidad de la reproducción del sonido. Luego, es necesario recortar los bordes para eliminar cualquier exceso de material. Esto se realiza utilizando herramientas y máquinas especializadas que cortan el stampe a la medida exacta requerida para su uso en la prensa. Para que tenga una textura más uniforme, se coloca en una máquina de lijado semiautomática, que permite crear una superficie completamente lisa en la parte trasera del stampe. Esto es crucial porque el stampe debe ajustarse perfectamente en la prensa hidráulica para evitar problemas de alineación o presión desigual durante el proceso de creación de las copias. Después, el disco se coloca en una prensa de bordes. El prensado de los bordes permitirá que el proceso de montaje y desmontaje en la prensa sea más rápido y eficiente. Con los bordes del disco prensados, se inicia el proceso de creación de las copias. Para comenzar, se coloca el stampe en una prensa, ajustándolo con elementos como el perno central y una arandela mecánica en los bordes. Para fabricar las copias de vinilos, se utilizan 180 gramos de PVC por unidad. Este proceso consiste en colocar el PVC en la prensa junto con la etiqueta central. La prensa, con una presión de más de 2000 psi, crea el molde preciso del disco. La presión ejercida sobre el material es mayor que la que soportaría la llanta de un automóvil con 5 pasajeros. Además, el PVC se calienta a más de 150 grados Celsius para que tome la forma precisa de los surcos del disco. Durante el prensado, el vinilo fundido puede expandirse más allá del área deseada del disco debido a la alta presión. El recorte asegura que el disco tenga el diámetro y grosor correctos, ajustándose a las especificaciones estándar para vinilos de 7, 10 o 12 pulgadas.
Según revistas estadounidenses, el rey del pop vendió aproximadamente 20 millones de LP en 1983. Para cumplir con esa cantidad de vinilos se necesitaron más de 3.600 toneladas de PVC. Después de crear las copias de vinilos, se les realiza una rápida inspección visual en busca de imperfecciones. Seguidamente, un disco de cada lote se traslada a la prueba de sonido. En este proceso, se coloca el vinilo en el tocadiscos y se reproduce para verificar que la calidad de la grabación en el vinilo sea fiel a la intención del estudio. Los ingenieros de sonido se aseguran de que los surcos grabados en el disco se reproduzcan correctamente, sin distorsiones, ruidos no deseados ni errores. En caso de que un lote salga defectuoso, se separa y se recolecta en un área designada para su reciclaje. Finalmente, solo los lotes que cumplan con la calidad de sonido deseada son empaquetados y enviados a las tiendas de música. Escribe en los comentarios si has escuchado música de un LP y cuál fue la última canción. Cada año se producen alrededor de 500 millones de metros cuadrados de césped artificial en todo el mundo, y la demanda sigue en aumento debido a su versatilidad y bajo mantenimiento. Pero, ¿cómo se fabrica el césped artificial? Hemos visitado una de las principales fábricas para descubrir cómo los hilos plásticos se transforman en un producto que ha revolucionado espacios deportivos y jardines residenciales. Para el año 2023, según la Asociación de Comercio de Césped Sintético, se estimó que más de 3.5 millones de hogares en Estados Unidos ya habían instalado césped artificial en sus jardines. Esto refleja una tendencia creciente, impulsada por el deseo de reducir el tiempo y los costos de mantenimiento, además de la preocupación por el uso excesivo de agua, especialmente en regiones como California, donde las restricciones por sequía han fomentado el uso de soluciones de paisajismo sostenibles. A la fábrica llegan cada semana camiones con toneladas de polímeros sintéticos. El más utilizado hoy en día es el polietileno, debido a su combinación ideal de características que imitan el césped natural. Su suavidad y textura permiten una experiencia táctil más cómoda, lo que lo hace perfecto para áreas recreativas y deportivas donde las personas pueden estar descalzas. Además, el polietileno es altamente resistente a la intemperie y a los rayos solares, lo que garantiza que mantenga su color y calidad a lo largo del tiempo, incluso en condiciones climáticas adversas. El proceso de fabricación de césped artificial inicia con la extrusión, donde gránulos de material plástico son calentados a una temperatura de aproximadamente 200 grados Celsius y presionados para convertirlos en hilos con un perfil de sección transversal fijo. Este método permite moldear los hilos a través de un tinte verde, dándoles la forma deseada antes de ser enfriados con agua para garantizar su solidez. Luego, más de 1000 bobinas son enrolladas de manera automática mediante maquinaria especializada. Este proceso asegura que los hilos queden perfectamente organizados y listos para ser transportados de forma eficiente hacia la siguiente sección de la fábrica, donde se llevará a cabo el siguiente paso en la fabricación. Una vez que los gránulos han sido transformados en hilos, estos son retorcidos mediante una máquina equipada con múltiples usos. Este proceso de torsión ayuda a compactar las fibras, incrementando su resistencia y durabilidad. Además, la torsión añade una textura natural, lo que resulta en un césped artificial que soporta mejor el uso peatonal y las inclemencias del clima. El siguiente paso es introducir las fibras en una máquina similar a una gran máquina de coser, donde las fibras actúan como hilo. Este proceso culmina con la creación de enormes rollos de césped artificial que parecen alfombras. Luego, se procede a recubrir el césped con una capa de látex o poliuretano para mejorar la estabilidad del respaldo y la unión entre el hilo y el material base. Dependiendo del uso previsto, se pueden perforar orificios de drenaje para un mejor flujo de agua. El hilo se cose al respaldo con una máquina de mechones, que asegura que las fibras queden firmemente en su lugar. Un respaldo bien diseñado permite un adecuado drenaje del agua, evitando la acumulación de humedad o moho. Durante la última fase, el césped se cepilla para que todas las hojas estén en posición vertical y se eliminan las fibras sueltas o imperfecciones. También se inspecciona minuciosamente antes de enrollarse para su almacenamiento y envío. Las máquinas se encargan de enrollar grandes rollos de césped artificial, lo que facilita su transporte y manejo. Antes de su envío, el césped artificial se corta en secciones según las necesidades y se enrolla cuidadosamente para evitar daños. Se utilizan plásticos impermeables para proteger los rollos de la humedad durante el transporte. Finalmente, cada rollo es etiquetado con información esencial antes de su envío. Una vez en el sitio de instalación, el césped se desenrolla y se coloca en su lugar.
Las uniones entre diferentes piezas se realizan con cinta de costura especializada y adhesivos, lo que asegura una transición suave entre ellas. Es posible que sea necesario recortar el césped en los bordes para ajustarlo a las dimensiones del terreno. Escribe en los comentarios si tendrías un jardín con césped artificial o si prefieres el césped natural. En esta fábrica se producen más de 4 millones de ventiladores cada año. Este producto se fabrica en una planta en China, que se encarga de crear los circuitos y adaptarlos al dispositivo, el cual funciona con un alto campo magnético. Pero, ¿cómo se fabrican los ventiladores? Hemos visitado estas enormes instalaciones para descubrir cómo es el proceso de fabricación. En la fábrica, se utilizan diariamente más de 10.000 núcleos de acero. Estos núcleos se colocan en una bobinadora automática, la cual tiene la función de enrollar estos hilos de alambre en cada ranura metálica. Esta máquina enrolla alrededor de 200 metros de alambre en cada núcleo. Esta cantidad de alambre influye directamente en la potencia, la eficiencia y el rendimiento general del ventilador. Esto significa que, cuantas más vueltas de alambre tenga la bobina, más fuerte será el campo magnético, lo que puede aumentar la fuerza con la que girarán las aspas del ventilador. Sin embargo, si se utiliza una cantidad excesiva de alambre, el motor podría experimentar pérdidas debido a la resistencia eléctrica adicional. Esto resultaría en un consumo de energía mayor al necesario, afectando la eficiencia general del sistema. Por esta razón, la máquina está diseñada para dar exactamente 2.000 vueltas distribuidas en el núcleo. Esta cantidad específica de vueltas se selecciona para optimizar el funcionamiento del motor, garantizando que opere con la máxima eficiencia. En otras palabras, al tener el número adecuado de vueltas, el motor genera la cantidad de fuerza magnética necesaria para mover las aspas del ventilador sin sobrecargar el sistema ni desperdiciar energía. Después, los hilos de cobre que sobresalen del núcleo se cortan a la longitud precisa necesaria para su uso futuro. Este proceso lo realiza el personal especializado de la fábrica para garantizar que se mantenga el tamaño adecuado y estén ajustados según las especificaciones requeridas. Posteriormente, los núcleos que han sido enrollados con el alambre de cobre se someten a una prueba eléctrica. Esta prueba tiene como objetivo evaluar las propiedades eléctricas del cobre, incluyendo su resistencia y su comportamiento cuando se somete a distintas frecuencias de corriente alterna. Una vez que se ha completado la prueba eléctrica, comienza el proceso de ensamblaje de las placas de circuito impreso junto con el eje metálico. En este proceso, se utilizan varios tornillos para fijar firmemente la placa de circuito impreso al eje metálico, asegurando que ambas partes queden correctamente alineadas y sujetas. A continuación, se aplica una pequeña cantidad de adhesivo de resina en la parte inferior del eje metálico. Este adhesivo tiene la función de asegurar una fijación firme y estable entre los componentes. Una vez aplicado el adhesivo, se procede a ensamblar cuidadosamente el núcleo de cobre sobre el eje, completando así esta etapa del proceso de ensamblaje. Este paso es esencial para garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento de los componentes en las fases siguientes. Para conectar la bobina con la placa electrónica, se utiliza el proceso de soldadura blanda. Este método consiste en aplicar calor mediante un cautín para fundir una aleación de estaño, que sirve como material de unión entre dos superficies metálicas. Al fundirse, la aleación de estaño forma una conexión sólida y conductiva que permite la transmisión de señales eléctricas entre los componentes. Este proceso es comúnmente utilizado en la electrónica debido a que requiere temperaturas relativamente bajas, alrededor de 180 grados Celsius, lo que minimiza el riesgo de dañar los componentes sensibles, al tiempo que garantiza una conexión eléctrica confiable y duradera. El cuidado adecuado de estas placas electrónicas es fundamental, ya que son las responsables de permitir la comunicación por medio de los controles remotos. Estas placas actúan como el enlace principal que recibe las señales emitidas por el control remoto, procesando y ejecutando los comandos específicos que se envían, como encender o ajustar la velocidad del ventilador. Si las placas no se mantienen en buenas condiciones, la capacidad de recibir y activar estos comandos podría verse comprometida, afectando el funcionamiento del dispositivo. En otros modelos de este producto, la fábrica realiza el ensamblaje incorporando, junto con la cara interna del ventilador, un motor prefabricado. La integración de este motor tiene como objetivo proporcionar un incremento en la potencia del ventilador. Al utilizar este motor, se mejora el rendimiento general del equipo, permitiendo que funcione de manera más eficiente y proporcione un flujo de aire más potente en comparación con otros modelos. Posteriormente,
se procede a integrar la parte trasera del producto al ensamblaje principal. Esta parte se coloca en su posición designada y se asegura firmemente utilizando varios tornillos. El ajuste de los tornillos garantiza que la parte trasera quede bien fijada, evitando cualquier movimiento o desajuste que pudiera afectar la funcionalidad o estabilidad del ensamblaje. Seguidamente, se procede al ensamblaje completo del cuerpo del ventilador. En este proceso se instala todo el sistema electrónico, el cual incluye varios componentes clave. Primero, se monta la placa que contiene las luces que proporcionan indicaciones visuales sobre el estado del dispositivo. Seguidamente, se integran los botones que permiten al usuario controlar el ventilador. Después, se ensambla la placa de circuitos impresos, que es esencial para recibir y procesar los comandos enviados por el usuario, y para activar las diversas funciones del ventilador. Cada uno de estos componentes es ensamblado y soldado cuidadosamente para asegurar su funcionamiento correcto y duradero. Finalmente, se instalan los cables del sistema de conexión de la batería, los cuales permiten que la energía almacenada en la batería fluya hacia la placa de circuitos. A continuación, se realiza una prueba rápida para verificar que cada botón responda adecuadamente a los comandos y se comprueba el funcionamiento de cada puerto para garantizar que las conexiones sean seguras y funcionales. En la siguiente etapa del proceso, se procede a montar la parte inferior y la parte superior del componente utilizando un tornillo de 5 centímetros de longitud. La longitud del tornillo asegura que pueda atravesar ambas secciones y proporcionar una sujeción firme. En la etapa siguiente, el personal especializado de la fábrica se ocupa de ensamblar las distintas partes para formar el cuerpo completo de los ventiladores. Durante este proceso, se presta especial atención a que los cables de la batería queden correctamente posicionados fuera de la estructura principal del ventilador, para evitar que queden atrapados o dañados. Además, las partes plásticas del cuerpo del ventilador se fijan de manera sólida y estable mediante el uso de tornillos de acero. Estos tornillos se insertan en puntos específicos de la estructura plástica, asegurando que las diferentes secciones del cuerpo se mantengan unidas sin movimientos o desajustes. La utilización de tornillos de acero garantiza una sujeción robusta y duradera, que ayuda a mantener la integridad y la estabilidad del ventilador durante su funcionamiento. Una vez completado el proceso de ensamblaje, se procede a colocar cuidadosamente en cada unidad producida las etiquetas que indican las funciones de los botones. Después, en la parte trasera de los ventiladores se instala una batería fabricada con plomo y ácido sulfúrico, que tiene una capacidad de 5000 mAh y opera a 24 voltios. Esto permite un funcionamiento de aproximadamente 10 horas. Antes de proceder con el empaquetado, a cada una de las unidades producidas durante el día es sometida a rigurosas pruebas de control de calidad. Estas pruebas tienen como objetivo verificar que todas las funciones de los ventiladores operen de manera óptima, incluyendo el sistema de botones, la velocidad de las aspas y el correcto funcionamiento de los componentes electrónicos. Además, se evalúa la potencia del flujo de aire para asegurar que los ventiladores cumplan con los estándares establecidos de rendimiento y eficiencia. Finalmente, todos los ventiladores que superan exitosamente las pruebas de calidad son cuidadosamente empaquetados por el personal de la fábrica. Durante este proceso, cada unidad se embala de manera segura para protegerla durante el transporte. Una vez empaquetados, los ventiladores están listos para su distribución y son enviados a diferentes destinos alrededor del mundo. Escribe en los comentarios cómo le dicen en tu país, abanico o ventilador, y ¿a qué precio lo venden? En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.